Vuelta. Ahí estoy y ahora sí compartimos pantalla. Bien, largamos. Entonces, eh, charlita del seminario de lenguaje y expresión constructiva, que es lo que vamos a hablar hoy. La idea que pensé para alargar tiene que ver con este trabajo de Alejandro Aravena, de este arquitecto chileno Pritzker y muy conocido mundialmente, que parte de una silla que él hace que se llama chairless. Cuando a Aravena le piden una silla, cualquiera de nosotros empezaría a pensar en el dibujo uno, en esta silla para sentarse de cuatro patas con un respaldo. Y lo que hace Aravena para pensar chairless es pensar en el problema, repensar el problema. Por un lado ve esta imagen del indígena lloreo, tradicional de Latinoamérica, y entiende que tiene este lienzo, este tejido entre sus piernas, tomando la espalda. Eh, era, era un pueblo nómade, y bueno, se manejaban de esa manera, digamos, se ataban eso en las piernas y eso les permitía descansar. Es la mínima expresión, es algo de muy fácil de hacer, y en circunstancias de escasez también pueden hacerlo con mínimos elementos. O sea que en mirar con atención uno puede descubrir cosas que le sirvan para su propio quehacer. O sea que se inspiró en esta imagen para hacer la chairless, la silla mínima Aravena. Esta charla está en ese sentido. Los referentes van a ser inspiradores, nos van a servir para pensar nuestros proyectos, pero no solamente mirarlos como una cuestión de dibujo, de estética, sino para entender el problema. ¿Cuál era el problema cuando él se pone a pensar en el cansancio? Porque la silla sirve para descansar. Cuando uno camina no se cansa, uno se cansa de estar parado. Le duele la espalda, básicamente. Pero ese dolor de espalda tiene que ver con que uno tiene que apoyar la espalda para descansar. O sea, de la silla lo importante no son, esto que le estoy contando lo leí de Aravena, ¿no? De la silla no es importante donde uno se sienta, las patas, la altura, sino básicamente lo que es importante es el respaldo, porque lo que uno necesita es descansar la espalda. Inclusive cuanto más inclinado es el respaldo, se genera una descomposición de fuerzas que hace que uno descanse mejor, digamos. A partir de entender el problema de sentarse como un problema de fuerzas y no como un problema de forma, es que Aravena genera la chairless. O sea, un problema de forma sería la silla con cuatro patas, que es mirar un resultado, y un problema de fuerzas es entender el problema del cansancio y del dolor de espaldas y, y tratar de resolver el problema de la espalda. Eso te lleva a otros lugares, ¿no? No te lleva a lugares conocidos, te permite pensar de vuelta en el problema. Eso es lo que vamos a hacer con los referentes nosotros en la arquitectura. Y esta es la silla que propone Aravena, eh, que es lo mismo que lo de los indígenas que él había visto, construido con un nuevo material sustentable, que sirve para que no entra en un bolsillo, que sirve para sentarse en la playa, sirve para sentarse en la nieve, para ir a un recital, ¿no? Es como un pensamiento más interesante, ¿no? Él, él dice que la chairless o este objeto sustentable, que es su silla mínima, es a la silla como el proyecto que uno tiene que hacer es a la arquitectura, ¿no? Por eso no, yo digo que hay que mirar, que hay que aprender de lo realizado y de lo ya realizado, y hay que pensar en el problema, ¿no? No tomar la estética como una resolución o como algo dado, sino como parte del problema. Y para eso hay que entender el material con el que se quiere trabajar, la estructura que tiene que ver con ese material y el contexto o la economía en donde estamos. Les hago una pregunta, ¿se escucha bien? Porque si no puedo cerrar una ventana por un poco de ruido ambiente que hay.
¿Sienten ruido ambiente de autos? Yo escucho muy bien. Se escucha Bueno, muy bien. bien. Así que bueno, para repasar un poquito, vuelvo a poner este videíto que les mandé de Ensamble Studio, que se llama The Truffle, porque me parece importante recalcar, como todas las clases lo hago, de que piensen en el sitio a partir de entender, de reflexionar sobre este video que básicamente construye esta casa o este pequeño cabañón, inspirado en el Cabañón de Le Corbusier, que es una obra que Le Corbusier pensó, o sea que parte de un referente, pero lo construye con los materiales del lugar. Básicamente vean que lo hace con fardos de alfalfa, que después se come una vaca, creo que era, que estaba en el lugar, y lo hace con la tierra del lugar y con cemento, y lo hace pensando en el sitio, sabiendo dónde poner la ventana, qué miraba por la ventana. Solamente trae una ventana como la industria, creo que hay una puerta, y el resto es la alfalfa y la inspiración en el Cabañón de Le Corbusier armando un espacio. Así que mi pensamiento con el sitio vuelve a tener que ver con entender mirar de vuelta este video y poder pensar en el sitio de ustedes cuál es el proyecto que está en ese lugar y que ustedes tienen que descubrir. No es algo que van a poner como un objeto, sino que un poco tiene que ver con las lógicas del sitio, con las visuales del sitio, con el sol y con la problemática del lugar económica, inclusive, y con los modos de construcción del lugar, ¿no? Eso es un poco lo que estoy diciendo. Para entender el sitio hay que entender la escala, o sea, si estamos en el medio del desierto, ¿qué tipo de objeto ponemos? Si estamos en un borde de ciudad, ¿qué tipo de objeto vamos a poner? O sea, hay que encontrar un referente que nos inspire y que nos sirva, que sea pertinente, que tenga que ver con la escala del sitio. Y esas son las correcciones que vamos a ir teniendo con el equipo docente, ¿no? Entender con qué referentes, con qué imaginación, con qué material estamos trabajando, y entender el material también en principio como una cuestión general de con lo que trabajamos, y también con una cuestión específica, ¿no? Yo ahora les voy a mostrar proyectos que son con una preponderancia de un material arquitectónico determinado, y ese material arquitectónico tiene que tener que ver con el sitio donde estamos. Esto quiere decir, si en la Patagonia tenemos que hacer una casa o un museo, proyecto, en una montaña donde hay que subir por un camino 50 kilómetros de montaña, es muy difícil hacer una obra de hormigón. Quizás convenga hacer una obra con un material que exista en el lugar, con algún material que se pueda producir con arcilla o con bloques de arcilla o con piedras del lugar o con algo que tenga que ver con lo que la gente sepa construir en ese lugar. Cada material va a tener una lógica estructural y va a producir un lenguaje arquitectónico. Lo que nosotros llamamos lenguaje arquitectónico es la expresión de ese material en una obra de arquitectura. Y para poder producir esa estética y ese lenguaje arquitectónico, que es lo que uno ve, que es la foto, hay un detalle constructivo por detrás que ya en la arquitectura 4 queremos que ustedes tengan conciencia de que eso existe. No necesariamente van a tener todas las herramientas para hacerlo el primer día y por ahí no llegamos a concretarlo totalmente, pero el detalle de arquitectura genera una estética determinada, como vamos a ir viendo en las obras que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, vamos a mirar algunas obras en el sitio. Esta casa de Culjas o de Oma, que está en Bordeaux, es básicamente una casa que tiene como tres bandas. Una banda inferior que tiene que ver con el sitio, es esta parte de piedra que tiene que ver con un patio y con una base o un basamento que se funde con el territorio. Y tiene una parte arriba que es como un objeto oscuro, negro, que contrasta con el territorio y que contiene algo privado o íntimo. Y en el medio deja un lugar muy libre, casi sin columnas, que tiene unas grandes visuales, como lo vamos a ver en esta imagen. O sea, en esta imagen pueden ver que lo que busca
es que de este piso piano nobile de estar de la casa, no hay columnas, la esquina está todo en el aire y se ven las grandes visuales que tenía el terreno donde estaba el pueblo abajo, ¿no? O sea que las visuales son importantes y determinan la forma del proyecto. Y después hay como unas sutilezas que no son tan sutiles, pero que ya una vez que queremos esto podría haber apoyado la Ville Savoie en 20 patas y sin embargo todo flota, parece que está en el aire, porque la estructura y la manera en la que apoya este, este edificio, que tiene que ver con esta figura de la derecha, que arma lo de arriba como unas grandes vigas que están apoyados en ese perfil, que cuelga con ese peso, y todo este dibujo complejo estructural es el que hace que todo esté apoyado de una manera medio en equilibrio, casi les diría. Y es parte de que tiene que ver con las visuales y con la sensación del lugar, pero digamos, habría varios caminos para hacerlo. Koolhaas eligió este. O sea que la estructura es un trabajo que tenemos que pensar cuando hacemos el proyecto, ¿no? Ahí van a ver en la foto. Además, el proyecto tiene un tema de programa, que es la casa para una persona con discapacidad, por lo tanto su estudio es un gran ascensor que se mueve de piso a piso y va cambiando la casa de acuerdo a en qué nivel está el estudio y modificando la obra. Ahí en la foto de la izquierda ven la gran viga que es uno de los apoyos de la parte superior de la casa. Y ven otra situación del ascensor en este piso transformado en un gran almohadón, ¿no? Otra postura de ponerse en el sitio es la de Aire Mateus. Aire Mateus desaparece en el sitio, se pone por debajo, se funde con la geografía. También deja una sutil huella con este tajo para entrar y estos tres círculos, y van a ver que abajo genera un abra para mirar el paisaje. Esto es interesante para muchos de ustedes porque tienen geografías como esta que estoy mostrando, como las dos que mostré, que son dos figuras opuestas, casi, digamos, porque acá pareciera que la arquitectura desaparece, pero en realidad está calzada en la tierra, esto tiene que ver con el sitio, pero van a ver que también tiene que ver con la estructura, con esta caja de hormigón, que un poco genera esta cueva o este lugar por debajo donde uno tiene partes de la casa, ¿no? Lo blanco es lo que serían las partes de estar y es cocina, y lo negro están dibujadas las habitaciones que ventilan unos patios circulares y se entra por el tajo de la escalera. La casa Poli de Peso von Elichhausen, estos arquitectos chilenos, tienen una postura en el sitio como poner una roca. Fíjense la foto de abajo con la montaña, la roca, y la casa como un cubo de roca, con un color de roca, con unos agujeros y unas sombras que básicamente están dadas pensando en la estructura puesta toda en el perímetro. La casa es como un perímetro grueso que tiene el espesor de una escalera y que va poniendo baños, escaleras, cocinas y funciones en el perímetro y liberando el medio de alguna manera. En el medio están los espacios y en el perímetro están lo que sirve a ese espacio, los baños, las escaleras o los pequeños lugares. De vuelta, hay una idea de sitio, pero hay una estructura de casa, un material de casa que tienen que ver, son pertinentes. En este lugar se ve que se podía construir con este material y que un poco la forma del proyecto tiene que ver con esa estructura y con la idea arquitectónica. En este juego vamos a poner esta obra de Campo Baeza, la casa Onyxpamu, que un poco juega con estas dos ideas, con el basamento inferior, que es la caja maciza donde están los dormitorios, y con esta especie de pabellón superior, como un pabellón de Barcelona, apoyado en mínimas patitas, que son estos puntitos que ven en la imagen de la izquierda, y solamente tiene dos objetos, la escalera con el toilet y la escalera con algún otro apoyo acá de cocina o algo así, o de placar, y nada más. Es una caja de vidrio arriba con un techo liviano metálico y una caja pesada abajo. Fíjense que yo hablo de liviano y pesado, hablo de un material más pesado de hormigón y un techo metálico liviano.
Estoy hablando de la cualidad de los materiales y unas cuestiones que tienen que ver con el proyecto y que se transforman en ideas, pero después lo liviano empieza a tener vidrio y empiezan a ser lugares públicos, y lo pesado o cerrado tiene que ver con los cuartos y con la intimidad. Ustedes no tienen que hacer casas, pero cada vez que hablamos de programa me dicen lo público, lo privado y lo mixto. Entonces hay una relación del programa en relación con lo íntimo, con lo público y con las visuales del paisaje que pueden empezar a poner en relación. Y esos organigramas se transforman en ideas de arquitectura y en formas, inspirados en algunos referentes como yo les muestro. Les voy a leer este concepto de Campo Baeza, que es teórico pero es interesante, que tiene que ver con la estructura. Entendemos por arquitectura estereotómica aquella en que la gravedad se transmite de una manera continua, en un sistema estructural continuo, donde la continuidad constructiva es completa. Es la arquitectura masiva, pétrea, pesante, la que se asienta sobre la tierra como si de ella naciera. Es la arquitectura que busca la luz, que perfora sus muros para que la luz entre en ella. Es la arquitectura del podium, del basamento, del estilobato. Es, para resumirlo, la arquitectura de la cueva. A eso le llama arquitectura estereotómica, la cueva. Entendemos por arquitectura tectónica aquella en que la gravedad se transmite de una manera discontinua, en un sistema estructural con nudos donde la construcción es sincopada. Es la arquitectura ósea, leñosa, ligera, la que se posa sobre la tierra como alzándose en puntillas. Es la arquitectura que se defiende de la luz, que tiene que ir velando sus huecos para controlar la luz que le inunda. Es la arquitectura de la cáscara, la del ábaco. Es, para resumirlo, la arquitectura de la cabaña. Hay una oposición de arquitecturas que él denomina en dos grupos, que es la tectónica y la estereotómica, la de la cueva contra la cabaña, la que se articula y la que se cierra y deja entrar a la luz por pequeñas perforaciones, y la otra es la que tiene una gran entrada de luz y tiene que velar sus sectores, poner cortinas o brisoleil para controlarlo, ¿no? Son dos maneras, están todas bien, pero son dos maneras para pensar los proyectos. Yo les fui mostrando un poco de cada uno, ¿no? El pabellón de Mies, la Casa Farnsworth, que es un pabellón que flota sobre el territorio, que es una manera de apoyarse en el territorio, trabaja con dos planos y en esos dos planos distribuye espacios semicubiertos y cubiertos en el bloque de la casa atrás, pero también define un lugar descubierto donde pasa una actividad con esta plataforma delante de la casa. O sea, en la inmensidad del territorio pone una plataforma separada del suelo donde caen las hojas, y ese lugar es un lugar exterior definido. Esto que se los muestro en una casa lo pueden hacer ustedes en un proyecto de cualquier cosa, no importa si es casa o no. Es una manera de conquistar el vacío, la inmensidad, el paisaje, y posarse de una manera, en este caso tectónico. Así que vamos a empezar a hablar de referentes, les voy a mostrar algunos, no para que los usen literalmente y no para que usen estos. Después ustedes van a elegir los referentes de la lista que les dimos o la van a ir ampliando de lo que les parezca o lo que les digan sus docentes. Así que vamos a ir viendo cómo los referentes se transforman. Siempre muestro esta imagen. Abajo está el cementerio de Igualada de Enric Miralles, un arquitecto catalán genial que falleció muy joven lamentablemente. Pero cuando Miralles cuenta el cementerio de Igualada, él dice que se inspiró en la foto de la construcción de Ronchamp, una obra de Le Corbusier. Ronchamp no es así. Esta es la foto de la construcción. Pero de alguna manera el material en este caso le sirvió de inspiración o de primeros acercamientos al boceto. No ven, es claramente la foto de arriba y la de abajo parece la misma obra, pero pasaron muchos años en el medio, y una es de Le Corbusier y la otra es de Miralles. Bueno, esta es más obvia, ¿no? Pero Le Corbusier hace la Ville Savoie y muchos años después Koolhaas hace la Villa d'Alava. Y tienen muchos parecidos. A veces yo digo que la Villa d'Alava es casi un homenaje. No hay una transformación tan grande, pero la hay, ¿no? La Villa d'Alava tiene una pileta arriba,
tiene, tiene este semicubierto con un ramillete de columnas todo torcido, o sea, no es literal, pasaron muchos años, la técnica le ayudó más a Koolhaas que a Le Corbusier, pero de alguna manera el referente está presente, ¿no? Y la casa Farnsworth de la izquierda la transforma Koolhaas cuando hace la Casa del Bosque en esta obra, que fíjense que también son dos planos que flotan en el territorio, un plano inferior, un plano superior, con unas carpinterías, pero bueno, cuando Koolhaas la hace, lo que en la casa Farnsworth era un cubo con los servicios y el baño, la cocina y el placar, en la obra de Koolhaas es un patio con la suite y el baño, lo que permite que ese truco, lo que permite es que el espacio del dormitorio no es visto por el que camina por el bosque, sino porque tiene el patio que le da la luz, ¿no? Así que bueno, después la casa es más compleja, la losa se pliega, el auto le pasa por abajo, es una obra hermosa que cuando quieran dedicarle un ratito a mirarla vale la pena, ¿sí? Y Koolhaas después transforma el esquema dominó de Le Corbusier, que eran estas losas con columnas, y cuando hace la biblioteca de Jussieu las pliega y una losa y la otra se funden y son continuas y uno puede caminar por un piso y cuando se da cuenta está en el otro, ¿no? Todo esto que cuento son ideas que ustedes pueden usar para proyectar, ¿no? Cualquier edificio podría ser un plegado de losas como hizo Koolhaas, donde yo digo que hace el corte libre en lugar de la planta libre, y esa es una idea para posarse sobre el territorio, ¿no? Miren la planta de Chandigarh como una gran planta profunda con un círculo, con una grilla de columnas. Famoso, ¿no? El Palacio de las Asambleas del año 60 de Le Corbusier en la India. Sanaa, este estudio japonés de Kazuyo Sejima, hace el Rolex Center. Y un poco trabaja con la planta libre de Le Corbusier, pero no es literal. Tiene estos círculos que transforma en patios y en estas perforaciones. Y las losas se mueven, generan entradas, generan transparencias, generan cruces. Ya lo vimos en la otra clase, estuvimos hablando del Rolex Center. Es una interesante manera de posarse sobre el territorio, de conquistar la llanura, ¿no? Lo interesante de esta obra es que los lugares se definen por el movimiento de la planta. Digamos, ¿no? No hay paredes prácticamente, sino que un poco la topografía que genera con el movimiento de la losa va generando divisiones de lugares donde va distribuyendo el programa. Tener esta planta presente para el que quiera hacer este lenguaje arquitectónico y esta manera de posarse en el territorio, ya mirar esta planta es una manera de saber cómo poner el organigrama de ustedes y adaptarlo entendiendo que en algún lugar va a estar las habitaciones de investigadores, en otro lugar va a haber talleres, en otro lugar puede haber un auditorio, en algún lugar puede haber un patio, por algún lugar se entra. Todos esos atributos que acá están pueden usarlos con los organigramas de ustedes, ¿no? Cuando Sanaa hace el Parc Café, trabaja mucho con esto de los dos planos, ¿no? El piso y el techo, como el pabellón de Barcelona, pero muy finitos. Fíjense que el podio no está separado del piso, prácticamente lo toca con una... O sea, Sanaa trabaja con... Yo leí un artículo una vez que era la delgada delgadez. Los planos son finitos, las columnas son finitas, todo es muy finito, es muy elegante. Y los planos muchas veces de Sanaa desaparecen porque lo reviste en espejo. Y cuando uno reviste algo en espejo, el plano se transforma en un reflejo y desaparece. Entonces también es una manera de posarse en el territorio, que tiene algunos temas constructivos que después hay que estudiar, porque para que un techo sea finito, hay que trabajar el borde para que desaparezca, porque si no, las vigas y los espesores de chapa y de cielo raso generan cosas mucho más gruesas, ¿no? Pero básicamente es una grilla que se le fueron sacando algunas columnas, se le ponen unos objetos y unos muros y unas envolventes y se determina interior, exterior, lugares de uso más público y lugares más privados, más cerrados.
y el programa se distribuye en esos dos planos, ¿no? Toyo Ito trabaja parecido en la mediateca de Sendai, pero las columnas de la planta libre de Le Corbusier los transforma en unos círculos grandes, los cambia de escala, y adentro de esos círculos es la misma planta libre. Recuerden el... Voy para atrás si quieren, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esto? Es una planta de columnas, con un círculo, con algunos objetos y con escaleras, y esta, esa o esta, ¿no? La de Toyo Ito. Pero Toyo Ito adentro de los círculos los hace crecer y los transforma, son estructurales, en el perímetro es la estructura, y adentro tiene escaleras, ascensores, básicamente eso, ¿no? Las circulaciones verticales. Y la diversidad de equipamiento con algunos muros curvos que pueden estar libres, por eso es la planta libre, libres de las columnas, que son los círculos, distribuye el resto del programa, ¿no? Pero cuando se posa, no tiene solo una planta, tiene 4 o 5. Y la gracia es que hay plantas gordas y plantas finitas, como sandwichito, ¿no? Una hamburguesa que tiene pan, queso, carne, jamón, tomate, pan. Bien. Fíjense el trabajo del referente. Nosotros tenemos un personaje local que a mí me gusta mucho mostrar cuando puedo, que es Amancio Williams, que fue un elegido por Le Corbusier para hacer la casa de Curuchet en La Plata. Hay una historia larga que otro día lo charlamos un poco más, pero Amancio es uno de los nuestros, un utópico, un elegido, un gran moderno del siglo XX. Y pensó unas casas en el espacio que eran estas, que nunca se construyeron. Cada casa tenía su expansión verde en el techo de la casa de al lado, ¿no? Y eso era dibujado así, ¿no? ¿Qué le importaba de la casa? La vista del cielo, la galería. Eran cosas sencillísimas. Y en el corte ocurría esto que les muestro acá, ¿no? Uno se iba como escalonando con el otro y cada uno iba saliendo escalonado al pasto del otro. 2008, Big, Proyecto Mountain Dwellings. Hizo la de Amancio. Escalonó un proyecto usando el techo de la casa de al lado donde va expandiendo y abajo puso un estacionamiento. ¿Sí? Ahí está. O sea que Big siguió mirando. Siempre hay algo para estudiar y para mirar. Pero no lo hizo literal. Lo hace de otra manera. Pero de alguna manera entiende el problema. Que es lo que le pido. Amancio había hecho en el 42 una sala para el espectáculo plástico. Y en el 67 se hace el planetario. Que no lo hace Amancio, ¿eh? Y por último, había hecho un edificio suspendido de oficinas en el año 46. Los dibujos de la izquierda y el fotomontaje era de Amancio Williams. Los dibujos de la derecha son el Hong Kong Bank de Foster, del año 85. 39 años después. Bueno, los paraguas que se demolieron, los paraguas de Amancio Williams que se habían hecho en la pabellón Bungeibón, fueron reconstruidos por Claudio Bexten en Olivos, y Foster también los usó en estaciones de servicio en el año 97. Como ven, mirar para atrás para seguir pensando para adelante es un camino que me interesa. Les voy a dar algunos referentes que creo que vale la pena que en Arquitectura 4 los tengamos en nuestro radar. No necesariamente todos tienen que usar estas cosas en sus proyectos, lo hay que ir viendo con las ecologías frágiles de cada caso, no generar un problema de escala en el lugar, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a tener el jueves que viene una charla de Glenn Murcutt, una charla de Matías Becar Varela sobre Glenn Murcutt, que hablaba, tiene esta frase que está muy buena, dice: yo creo que el proceso creativo lleva al descubrimiento, y el descubrimiento es lo más importante. Estoy sugiriendo que cualquier obra de arquitectura, en oposición a la mercancía, tiene el potencial de ser descubierta, y la clave está en dibujar. Matías Becar Varela el jueves que viene nos va a contar mucha obra de Glenn Murcutt y su trabajo sobre la sustentabilidad en los proyectos, cómo ponía sus proyectos en el paisaje, era muy interesante. A modo de referencia les pongo esta casa en Australia donde Glenn Murcutt trabajaba. Todas sus obras están en el paisaje y de vuelta se apoya en el territorio como con patitas
trabaja la madera del lugar, trabaja estos paneles movedizos que generan ventilación cruzada, trabaja los dobles techos que tienen que ver con el clima del lugar. O sea, no tiene aire acondicionado, tiene los vientos del lugar refrescándolo, tienen el doble techo generando sombras. La casa se separa de la tierra para no absorber la humedad del piso. O sea, eso es entender el lugar, ¿no? Después es muy sencillo, es un módulo estructural que es el módulo estructural que soporta las cerchas del techo, ¿no? Y que se repite, y es el módulo de un dormitorio, y bueno, ahí va calzando los lugares principales y los lugares de servicio. Bien, sobre esto vamos a seguir adelante el 20, ¿no? Está construido todo en madera con unas chapas, nada más. En esta obra, que no le voy a dar importancia a Miguel Ortego, básicamente lo que quiero rescatar es la arquitectura ladrillera. Hay una tradición de trabajo con el ladrillo, es muy local, no hay muchos lugares. El mundo, Latinoamérica, con toda la escuela de Solano Benítez, la tiene. Y el ladrillo es un material que también da muchas posibilidades y que en muchos lugares donde ustedes estén puede ser interesante pensar en el ladrillo como material. Pero hay que pensar cómo ponerlo, ¿no? Si flota, si está por encima, si está trabado, si genera sombras, si deja pasar la luz. Y hay muchos ejemplos para investigar sobre arquitectura del ladrillo en la que pueden trabajar, que me parece que les puede dar pistas, ¿no? El ladrillo puede envolver lugares exteriores, semicubiertos, cubiertos, y dejar pasar la luz, como este patio, ¿no? Y tiene una textura interesante para trabajar, pero la textura se le genera al sol cuando pega en el ladrillo, ¿sí? Me interesa detenerme en Gloria Cabral, que también le dimos un video para ver y les recomiendo. Gloria Cabral trabaja de vuelta con el ladrillo, fue socia es paraguaya, socia de Solano Benítez, de Gabinete de Arquitectura, uno de los estudios latinoamericanos más influyentes con la arquitectura contemporánea. Y como dato de color, fue elegida por Herzog, Herzog es el tutor o el mentor, y ella se fue a Suiza a trabajar con ellos. Le pareció a Herzog muy interesante el trabajo que hace con el material, con el ladrillo. Así que también podemos pensar en estos edificios ladrilleros, pensando en estas tramas de Gloria Cabral o de Solano Benítez. Del estudio Sanaya hablé antes. Hay que tener cuidado con el contexto japonés llevado a Latinoamérica. Tiene temas interesantes que yo ya los comenté cuando conté el Par Café, pero bueno, siempre hay que tener un especial cuidado al trasladar referentes que tienen tecnologías mucho más desarrolladas que la nuestra para cuando los traemos a nuestro país. De todas maneras, me parece que el Par Café tranquilamente se podría hacer en Palermo. Esa es la transparencia y esa es la delgadez a la que me refería. Y hay que construir eso, ¿entienden? O sea, este seminario tiene que ver con entender el material, la pertinencia del material en un sitio. Cuando uno pone este objeto, el objeto contrasta con el verde, es un objeto blanco. O sea, no es lo mismo trabajar con la mímesis en la naturaleza o con la oposición con la naturaleza. De vuelta les digo lo mismo, ninguna está bien y otra está mal. Son maneras de acercarse al problema, tienen que ver con el lugar y con una elección de lo que ustedes están haciendo en relación al sitio, ¿no? Si uno tiene un camino al que va a llegar, la verdad que a veces está bueno ver el edificio al que va. Uno va andando por un camino, después de andar 30 kilómetros por una ruta en el desierto, cuando uno va llegando al museo o al hotel o a las habitaciones o al objeto que estamos haciendo, está bueno también tener una referencia y verlo. A veces el contraste de colores es interesante, ¿no? Pero bueno, una vez que eligen el material, tienen que pensar, uno dice planta libre. Bueno, planta libre les conté 4 versiones ya, no hay una sola planta libre. Si es finito y la columna se mueve, si es grueso, si es como Toyoito, si es como Saná, si es como Le Corbusier, ¿sí?
Bueno, de vuelta el tema de la construcción para tener en la cabeza. Me interesa este arquitecto noruego, Sverre Fehn. Básicamente la obra que me interesa y que más conozco es esta, que es el pabellón de los países nórdicos en Venecia. Y lo que tiene de interesante es cómo genera un plano en el que entra la luz, ¿no? El plano superior no es una losa, es un envigado, un sistema de vigas perpendiculares entre sí que ahora van a ver, que deja pasar la luz por encima. Y está apoyado en una pared de hormigón atrás, donde está parado él, por acá atrás, y en una viga enorme adelante. Esa viga enorme además se apoya en dos columnas. Y de punta a punta, grandes vigas que dejan pasar la luz. O sea, la estructura de vuelta presente que define una estética, define un lenguaje arquitectónico. La gran viga que sostiene un entramado de vigas perpendiculares entre sí, una en un sentido y una en el otro, que hacen una trama que sostiene 30 metros de luz y que permite, de luz es de distancia, y que permite el paso de la luz. Y después una carpintería debajo de la viga de madera que produce un cierre. Y como van a ver en la planta, hay dos paredes de hormigón que contienen la tierra que viene de atrás, porque está como en un terraplén, y es una esquina de vidrio que tiene una columna enorme en la esquina, con estas dos vigas enormes que les conté, y la naturaleza se mete adentro con estos árboles. En este rectángulo y en el otro cuadrado, los árboles se meten adentro de la naturaleza, se mezcla con el artificio, con la obra, ¿no? Ahí está el patio, la ventana, la viga que apoya en la columna y el entramado de vigas que pasa. Y como había un árbol, la viga se abre y se mantuvo el árbol. Entonces hay una fuerte relación con el sitio, un fuerte pensamiento de un material, ese material conlleva una estructura y todo eso genera un lenguaje arquitectónico o una estética. Eso es todo lo que les estoy tratando de transmitir, que les vamos a pedir que hagan ustedes en sus proyectos, ¿no? Y Méndez da Rocha, arquitecto portugués, enorme, interesantísimo. Y esta frase se las leo porque está buena. Para mí la suprema obra de arquitectura es la que si le quitaras 250 gramos caería entera al suelo. Las catedrales de piedra son así, todo encaja, funciona y es estable. Al principio la fuerza de la gravedad era un contratiempo. Entonces el hombre cortó la piedra a partir de la geometría e hizo un arco. Si sacas una piedra de ahí, todo se cae. El equilibrio que les hablé antes vuelve a estar presente en Méndez da Rocha y en este museo, el MUVE, otra vez en San Pablo, aparece el hormigón, aparece la gran explanada sin columnas, la planta libre, otra vez. Yo tenía un colega, profesor en la cátedra, que decía la planta liberada. Esta planta es liberada, es más que libre, liberada de columnas, no tiene nada. ¿Ven? ¿Por qué puede tener esto y sin tener ninguna columna? Porque arriba tiene una viga que tiene de altura un piso entero. O sea, para tener un piso libre hay un piso lleno de hormigón, que es una viga de 5 metros de alto, donde adentro de eso funciona un museo. Y abajo la nada, la transparencia. O sea que cuando hablan de transparencia pueden hacer esto, pero hay que entender qué es lo que estamos haciendo. La planta liberada, la transparencia total entre dos patas, y arriba, eso está enterrado, y arriba la sala del museo. Reidy, que tuve la oportunidad de conocer este museo que les voy a mostrar ahora, trabajó con Lucio Costa, es de la década del 50 y hizo el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Esta obra también arma la planta libre, pero tiene como esa escuela de las patas grandes que soportan el techo. Es interesante en esta obra donde los jardines es un proyecto de Burle Marx, ¿no? Y la naturaleza está como proyectada, no es la naturaleza que quedó, sino que de alguna manera estos jardines tienen un proyecto de arquitectura que se hacen en relación a la obra de arquitectura. Eso también es interesante. Y de vuelta a las terrazas con las visuales, con las galerías y con las pérgolas.
y esta planta de museo que no, en este momento no tiene tanta importancia, y el corte que les mostré recién, ¿no? Las entradas de luz por arriba, la planta libre por debajo y el museo que está un poco colgado, ¿no? Tiene unas losas que están en el aire como colgadas de arriba. Esta obra de hormigón que tuve oportunidad de conocer en Santiago, que se la mostramos el otro día, el Parque Cultural Valparaíso de HLPS. También es interesante cómo trabaja el hormigón y esta especie de plataforma. La planta baja con todo el parque sube por esta rampa y desde ese lugar intermedio tiene unas vistas interesantes del parque y atrás del hormigón tiene salas. Los auditorios, las salas de exposición siempre pueden ir adentro de estos lugares más macizos, ¿no? Las habitaciones, por supuesto que no. Pero de vuelta genera estos espacios públicos semicubiertos, transparentes, donde la gente se apropia, que me parece que en los proyectos de ustedes les van a venir muy bien. Para que no nos detengamos a entender el programa, en el mismo sentido que les acabo de mostrar, una vez con la facultad hicimos un viaje a Montevideo y vimos el urnario del cementerio de Montevideo de Nelson Bayardo, ¿no? Y acá adentro hay nichos de un cementerio, pero la obra de arquitectura es alucinante. Podría ser el museo de Méndez da Rocha, o podría ser el edificio de ustedes en una ecología frágil, digamos. O sea, eso es lo que me parece interesante, que no es un problema de programa. El lenguaje arquitectónico y el material tiene que ver con el sitio y con la estructura. Y el programa se acomoda ahí adentro muchas veces. Hay que buscar la pertinencia. Todo no se puede forzar. Si uno quiere hacer un edificio de viviendas, esto es más difícil. Pero con los temas que ustedes están trabajando va a ser posible inclusive, ¿no? Pero de vuelta esto permite la transparencia, el atravesamiento, las pocas patas que esto apoya, pasar a un lugar que adentro tiene un patio, que es este, y que se entra y se recorre, ¿no? Koolhaas, Rem Koolhaas, OMA, todo lo conocemos. Hizo el McCormick Tribune en Chicago, en Estados Unidos, que en realidad está dentro de un campus universitario donde pasa un tren, que es donde hay una estación de tren, y en este lugar es como el esparcimiento de todos los jóvenes, ¿no? Venís en tren, te bajás en la estación y abajo está, abajo en este campus, abajo de la estación, puso este edificio que está acá. Esto que les marco acá abajo, con esta forma, ¿sí? Es el edificio abajo del tren. Que en realidad el piso no es recto porque por debajo el edificio también se mueve. Esa es la planta, y esa planta loca que está cruzada en diversos sentidos es eso que vimos acá. Koolhaas estudió por dónde caminaban los estudiantes en el campus y por dónde cruzaban de un lado al otro y dijo, voy a hacer una planta donde voy a mantener los caminos que usan los estudiantes para cruzar de un pabellón al otro, de un lugar al otro del campus. Lo único que ahora van a seguir caminando por esos lugares, pero van a atravesar este lugar que es un lugar de esparcimiento para estudiantes. Ping-pong, computadoras, mesitas, comedor, biblioteca y algunas funciones de apoyo. El piso se sube, se baja, se pliega al mejor nivel Koolhaas, digamos, ¿no? Acá, en este lugar de por acá, vos venís caminando y este lugar es una rampa que se baja y apareces acá, pero a la vez que es una rampa es una escalinata para sentarse desde acá hasta acá y este lugar está más bajo. Todo este lugar está más bajo que este lugar y por acá se sube y por acá se entra, pero también se entra y se sale por acá. Se puede entrar por acá, se puede entrar por acá, se puede entrar por acá. Y dentro de eso van a encontrar los distintos lugares, ¿no? Hay como unas salas de proyección y después de esto se busca una geometría, ¿no? Un auditorio. Y a la manera de Koolhaas, con su propia geometría, hay que trabajar, los que quieran hacer esto, ¿no? Ahí lo ven aparecer. Ahí ven los plegados que les conté en el piso. Y lo que me parece que es interesante es que el borde es un borde irregular de una gran carpintería. Es una gran carpintería naranja que llama la atención y que pliega alrededor del proyecto. ¿Qué es esto? La envolvente, ¿no? O sea, ¿qué hace Luke Koolhaas? Un plegado de losas y una envolvente. Siempre hace eso. En el pasto, en la nada, ¿no? Herzog y Meuron trabajan con la percepción.
Sus obras expresan procesos fenomenológicos que encuentran su fuerza expresiva en mecanismos de valores táctiles. Esta cualidad plantea modos singulares de relación entre el edificio y la ciudad. Van a ver que el material en la obra de Herzog está muy presente. Yo elegí esta para mostrarles, que les conté el otro día en la teórica, que es el Museo de San Francisco, el Museo Young de San Francisco, que tiene es como todo este basamento, que tiene un gran semicubierto por acá. Todo esto es un semicubierto al lado del parque, que tiene unos patios interiores y unos tajos, y que en algún lugar esta forma sube y hace un mirador. Que podría ser una biblioteca para ustedes, podría ser un comedor, ¿no? O sea que acá podría haber... Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que es un edificio que tiene como un color determinado, ¿no? Que es un edificio de chapa agujereada, de este acero cortén, rojo, que contrasta en un parque de San Francisco donde está, que es verde, pero que queda muy bien. Ahí lo van a ver. La naturaleza con este material se lleva bien, y este material pliega, toma forma. Fíjense como acá abajo, el cubo que acá arriba está formando un paralelogramo perfecto, de este lado va teniendo hundimientos y genera entradas, y por ahí se camina, ¿no? Y ahí arriba tienen las vistas con una escalera que uno recorre y va mirando cuando sube. Entonces también es interesante en los paisajes que ustedes tienen mirar las visuales, ¿no? No me voy a detener en la planta porque no es lo más interesante. Ahí ven de vuelta, es un corte con un mirador. Y esos techos tienen una estructura con un cielo raso abajo y un techo por arriba de este material de cortén. Y este material es un revestimiento, que es una envolvente que va revistiendo una carpintería que está por detrás, que es de vidrio, ¿no? O sea, es lo mismo que hicimos en YPF cuando yo les conté. Hay un lugar donde está la carpintería y un lugar donde está el panel de cierre. Este tiene unas chapas con unos puntitos y unos agujeritos que dejan pasar la luz, y atrás hay un vidrio. Ahí se ve el semicubierto, se ven los patios, los tajos, las entradas de luz y la chapa agujereadita, ¿no? Ah, pensé que tenía una que se veía la chapa agujereada. Bueno. Con chapa agujereada, cuando les buscaba esto, encontré este edificio del Museo de la Memoria en Santiago, que es muy interesante y que habla de la idea de plaza, de gran espacio público, de plataforma enterrada que arma un gran vacío, y por encima de eso pone una gran placa translúcida que está apoyada en esta parte y en esta, y en el medio uno pasa por debajo. O sea, la estructura está presente, es una gran viga metálica de cada lado, revestida en esta chapa translúcida que genera un espacio cuando uno entra. Ahí está lo que les explicaba, ¿no? De los dos lados hay unas escalinatas, se forma como una plaza enterrada, seca, en este caso seca, pero en los proyectos de ustedes podría no ser seca, con una gran viga arriba de varios pisos de altura, donde adentro hay un museo, en este caso, un espacio para la memoria de los desaparecidos en Chile, que fueron muchos menos que los nuestros. Fueron 8.000 en lugar de 30.000, y tienen un museo interesantísimo. Uno entra por acá abajo, bajando estas escalinatas, se sube por una escalinata y van a entrar a este lugar del medio, ¿no? Ese es el gran lugar. Otra vez está una especie de gran espacio de cada lado y un lugar central vacío, ¿no? Esto donde hago la cruz es un gran vacío. Entonces,
Por acá adentro uno tiene las escaleras de incendio, tiene los baños, y tiene unos ascensores, y tiene unas escaleras donde uno va caminando y va recorriendo todo. Y va entrando a las distintas plataformas, una acá, una acá, una acá, y desde abajo arriba va caminando y va entrando a las distintas exposiciones. Eso, ¿no? Desde el basamento enterrado se sube y se va entrando, y ahí están colgando las distintas losas. Y para ir cerrando, ya metido un poco en las ecologías frágiles que vimos con ustedes, un poco de Francis Queré en África, que me parecía importante traer esto de la construcción como con la mano de obra local. Francis Queré trabaja en África, y hay un lugar donde la gente se dedica, tenía fácil la mano de obra para hacer estos jarrones, con la tierra del lugar y con arcilla, formaban arcilla con agua y con un pegamento, y armaban estos jarrones. Y Francis Queré trabaja con esto y genera estos cortes en los jarrones de alguna manera, o estas piezas con la misma metodología, y con hierro y con hormigón arma una losa con estos agujeros y genera este espacio, ¿no? De alguna manera está pensando en el lugar, que tiene también una atmósfera, tiene una expresión arquitectónica, crea una entrada de luz. La luz es importantísima en los proyectos, la espacialidad también que se genera, pero está construido con mano de obra local. Digo esto por nuestros ejemplos en Chaco o en algunos lugares más alejados de los centros urbanos, ¿no? Para pensar. Creas estos lugares donde entra la luz, donde la luz es controlada con estas pequeñas perforaciones, ¿sí? En el mismo camino, el otro día veíamos estos de Sandra Barclay de Perú, en el desierto, para nuestros terrenos más alejados. Con estas plantas, que, bueno, en este caso, este proyecto de Perú, que en este caso es un hotel, también podría ser el proyecto de ustedes. El pueblo, el pequeño pueblo está acá, y el edificio que estamos viendo, el hotel, está acá, y hay una distancia por un camino. Eso lo hablamos mucho con ustedes. Y cuando uno llega al lugar, hay un lugar donde deja los autos. Uno entra a un lugar que es como una recepción, que tiene un patio con 4 árboles, con unas mesitas. Acá hay una barra, y acá hay un lugar con unos baños, y un primer lugar como un Zoom por acá, y otro lugar por acá. Y después ahí recién se articula un primer pasillo con habitaciones, todas repetidas una al lado de la otra, y otros caminos que van yendo a otras habitaciones como cubos que se van soltando, ¿no? Y uno camina y va llegando a otros cubos sueltos, y en un lugar hay uno que es la pileta, que es un piso solamente. Esta es una manera de acercarse al paisaje que les puede ser útil, ¿sí? Y finalmente esa estética genera estos cubos encendidos en el medio de la nada, mirando distintas visuales, ¿no? Cada ventana tiene una visual particular, tiene unos lugares exteriores propios de las habitaciones, que podrían ser talleres, aulas, habitaciones, cualquiera de los programas que tengan en el programa que vemos con ustedes, ¿no? Y lo que veíamos el otro día, que nos gustó mucho, es esto, que los vidrios también funcionan como espejos, ¿no? El vidrio refleja. La construcción está en un lugar que puede ser recóndito, pero puede ser prefabricada, puede traerse en camiones, y son unos cubos que son como contenedores que son traídos al lugar. Entonces la industria llega de alguna manera y se posan sobre el territorio estos cubos que hacen como un contraste con la piedra. Y genera unas visuales muy particulares y muy parciales, que también están buenas. Así que este otro ejemplo del lugar también lo hemos visto y lo están en los links que les mandamos. También tiene una planta. Me pareció interesante detenerme en las habitaciones, porque era interesante entender cómo la habitación era esta, pero tenía como una especie de patio acá. Uno entraba por el patio, se iba para la habitación,
tenía una parte del baño que es una especie de lugar exterior, ¿no? Y es esto. Cómo contrasta lo nuevo con lo viejo, ¿no? Lo nuevo, lo natural con lo artificial, ¿no? Esta especie de tierra, como el video que les dimos de Caja de Tierra, no me acuerdo cómo se llamaba, este, esta obra que está construido con el pisón, generando una pared de la propia tierra del lugar, y paralelamente la tecnología con el vidrio y con la obra nueva, ¿no? Que genera una fuerte presencia en el lugar, ¿no? O con madera, que también tiene que ver con el paisaje, en este caso artificial, dejado como está, ¿no? Que es muy interesante. Y se genera como este movimiento de los cubos, con estas pequeñas inclinaciones y con estas pasarelas. Fíjense que de vuelta el camino se separa de la tierra por un tema de humedad y uno va a las distintas habitaciones o a las distintas partes del programa. Así que como siempre terminamos con este poema de Campo Baeza: pensar y construir, pensar el qué y cómo construirlo. Pensar sin saber qué, pensar sin saber cómo, pensamientos vanos. Construir sin saber qué, formas vacías. La idea es el qué se quiere hacer, dando respuesta a las cuestiones del contexto, de la historia, de la función, con el hombre como centro. La construcción es el cómo materializar aquellas ideas, geométricamente, con la composición, con los elementos proporcionados, con la escala, físicamente con la construcción, con los materiales acordados, con las estructuras. Pensar, idear construcciones. Construir, levantar ideas. La arquitectura es siempre idea construida. Dibujar, con el dibujo como instrumento de transmisión, con trazos expresivos para trasladar las ideas al papel, con trazos precisos para concretar su construcción al ejecutor. La luz y la gravedad como temas centrales de la arquitectura. La luz que construye el tiempo, la gravedad que construye el espacio. La luz que tensa el espacio para el hombre y la gravedad que tensa la construcción. La luz con su capacidad inefable de vencer a la gravedad. Enseñar a proyectar es enseñar a aprender, a pensar y a construir. Aprender a mirar, mirar, observar, ver, imaginar, inventar, crear. Proyectar arquitectura es crear. Crear es pensar. Pensar, como bien decía Sullivan, es crear en nuestro pensamiento. Pensar, esa es la cuestión. Gracias.